Hoy sí, papá, se armó porque viene la batalla entre el Note 20 Ultra y el iPhone 12 Pro Max. Y en este video vamos a hacer una comparación, pero ¿cuál de estos dos teléfonos es el mejor? Si tú de las personas de que se quiere comprar ahorita y está debatiendo en cuál de los dos, en este video te voy a ayudar a que tú examinemos qué estos dispositivos traen para que tú puedas tomar una decisión, ya que son dispositivos que pues son bastante caros. Ok, al final del video les voy a dar mi opinión. Ahorita solo vamos a ver especificaciones. Les voy a dar mi opinión para que más o menos ayudarle a ustedes a ver cuál de estos dos dispositivos es el mejor. Bueno, entonces empecemos con el material. Bueno, el material, una de las cosas que a mí me ha gustado es que sí vamos a ver un dispositivo. Ambos dispositivos tienen material premium. En el pasado, los teléfonos Samsung eran bien de plastiquito y todo, pero no, señores, hoy ya hace materiales premium. La verdad es que el material está muy bueno. Atrás vamos a notar que va a ser un finishado pues de glossy. La verdad que va a ser, lo que me gusta esto de que no se te pegan la marca de los dedos, algo bueno. En la parte frontal vamos a ver que la pantalla del Note 20 viene siendo con Gorilla Glass, pues Victus, y en el iPhone 12 Pro Max vamos al famoso Ceramic Shield. Lo que les quiero decir a esto es de que el iPhone, tanto el iPhone como el Note 20 Ultra van a tener buena resistencia a las caídas cuando se refiere a lo que es la pantalla. La del iPhone reclama que es 4 veces más resistente que los anteriores. La verdad es que sí lo es. Es una pantalla muy resistente, así de que esos teléfonos están bien protegidos en contra de lo que es la caída. Se te va a quebrar. Está el riesgo de que se te quiebre, obviamente, pero aquí vamos a notar de que vamos a tener una buena resistencia. Otra cosa que vamos a ver va a ser la pantalla. Okay, a pesar de que el Note 20 Ultra tiene una pantalla muchísimo más grande, una de las cosas que vamos a ver, o diferencia que vamos a ver, de que el Note 20 Ultra vamos a tener una pantalla Dynamic AMOLED, y en el iPhone 12 Pro vamos a tener una pantalla OLED. Que la diferencia aquí, pues bueno, algo que nosotros sabemos de que Samsung le hace las pantallas a lo que es Apple, pero una de las cosas que yo he notado de que Apple ha tenido un tiempo muy fuerte tratando de innovar un poco más. Las pantallas siempre se han quedado bien atrás, y pues aquí yo le voy a dar puntos al Note 20 Ultra, porque el Note 20 Ultra tiene una de las pantallas increíbles ahorita que tenemos en el mercado, para decirle así, la mejor que tenemos, y muchísimo mejor. Y es muchísimo mejor la pantalla del Note 20 Ultra comparado con la del iPhone 12 Pro. Siguiendo con alguna especificación, vamos a notar de que el Note 20 Ultra va a traer y posee lo que es los 120 Hz. Eso es algo de que no vamos a tener en el iPhone 12 Pro Max, donde todavía estamos a 60 Hz. Eso es muy importante porque pues con los 120 Hz, o sea, yo tengo es más suave los movimientos y se miran más precisos. Y la verdad es que tener los 120 Hz es increíble, señor. Créame, es otro nivel. Y pues iPhone todavía, los teléfonos iPhone todavía le falta. Es que yo lo que siento que Apple le falta todavía enganchar. O sea, cuando van 2-2, ellos pueden ir 3-2, pero como que le falta ese jugador, le falta ese delantero que meta un gol. Eso es lo que le falta al iPhone, en mi opinión. Le falta ese clinch, ese agarre, ese enganche para poder echar el gol. Siempre se quedan bien atrás. Siempre empatan, o sea, nunca ganan un partido, sino que siempre lo empatan. Para que más o menos me entiendan, estoy hablando de fútbol para que más o menos me entiendan. Eso es lo que le falta más. Todavía está ese enganche. Buen teléfono todavía. Ok, sigamos con las especificaciones. Una de las cosas que vamos a notar de que una de las ventajas grandes va a ser que el Note 20 Ultra va a traer lo que es el S Pen. Una gran ventaja de tener el lápiz de Samsung es de que tú vas a poder de cierta manera tomar notas sin ni siquiera bloquear el teléfono. Si tu mamá te manda a comprar los huevos, la lechuga, el pan, el queso, las tortillas, tú simplemente lo escribes sin ni siquiera tú desbloquear el teléfono. Tú vas a poder traducir a documentos utilizando el lapicito. Tú vas a tener las gesturas utilizando el lapicito, cambiándote de cámara. O sea, tú tienes tanta ventaja y tanta cosa que puede hacer este lápiz, de que le da mucha ventaja a lo que es el dispositivo. Es algo que no vamos a poder encontrar en el iPhone 12 Pro Max, donde a pesar que tenemos una pantalla muy grande, no vamos, todo lo vas a utilizar siempre con el dedo. Algo muy importante tiene que ser el procesador de ambos dispositivos. Lo que vamos a ver que en el Note 20 Ultra vamos a tener el Snapdragon 865 Plus, aunque ustedes saben que en Latinoamérica Samsung les da el Exynos. Ellos lo hacen por hacer el teléfono más barato, supuestamente. Y en el iPhone 12 Pro Max vamos a ver el A14 Bionic Chip, que es de los mejores. Para mí el mejor es el que tiene
el iPhone 12 Pro Max. Otra cosa que vamos a ver va a ser la batería. Esto es muy importante porque en el Note 20 Ultra vamos a ver que la batería va a ser de 4500 mAh, a comparación con el iPhone 12 Pro Max de que la batería va a ser de 3687 mAh, lo que quiere decir de que el iPhone te va a durar menos a lo que es el rendimiento de la batería. Y pues yo tengo aquí el Note 20 Ultra, la batería es increíble, te dura más de un día sin cargar. La verdad es que eso es algo muy buena cosa que vamos a entender, que sí, algo bueno que agregó Apple va a ser los famosos widgets. Ok, los widgets es algo que ya tienen mucho tiempo, desde que se inventó el fuego están los widgets, y Apple finalmente este año, o el año pasado, perdón, los agregó. La librería también es una de las cosas bien útiles que vamos a tener en estos dispositivos, y la verdad es que yo no me puedo quejar. La verdad es que es mucho mejor para mí. Se ven mejores los widgets en el iPhone 12 Pro Max. Ok, hoy hablemos algo muy importante y va a ser lo que es las cámaras. Ok, aquí vamos a ver lo que son las cámaras, porque aquí también vamos a ver pues cuál de este es el mejor. En las cámaras vamos a ver de que el Note 20 Ultra va a traer 12 megapíxeles en la cámara angular, y pues vamos a tener 108 megapíxeles en la cámara regular, y pues en lo que es el telefoto, que ellos le llaman periscope, va a ser hasta de 12 megapíxeles y va a poder hacer un zoom o va a poder un acercamiento de 5x. Y pues una de las cosas que vamos a ver de que pues el iPhone 12 Pro Max, por lo contrario, va a traer 12 megapíxeles en las tres cámaras, tanto en la angular, en la primaria y en el telefoto. Y el telefoto no va a ser de 5, sino que va a ser de 2.5x. Y una de las ventajas grande va a ser de que va a traer el sensor de LiDAR en el iPhone 12 Pro Max. Bueno, entonces les voy a enseñar a ustedes cómo son las cámaras. Tomé algunas fotos, algunos videos para que nosotros notemos la diferencia entre los dos, y pues bueno, llevarlas al extremo. Me gusta ponerle en luz bien fuerte. Miren acá, vamos a notar de que en lo que es el modo nocturno, ambas cámaras hacen un buen trabajo, nada más que en el iPhone 12 Pro Max yo miro que el suelo se mira mucho mejor. Y otra de las cosas que vamos a notar acá va a ser de que en el modo angular sí siento yo de que el iPhone toma mejor foto de noche. Ustedes pueden ver, repitiendo el suelo, se define muy bien, hasta las luces también. Y pues vamos a ver de que en el modo portátil, gracias al sensor de LiDAR, ustedes van a notar de que el iPhone 12 Pro Max tira mejor foto. Y lo que el sensor de LiDAR lo que hace es de que el objeto que tiene lo detecta más rápido. Ustedes notaron que la del Note estaba como confundida y hasta la bandera se mira como todavía borrosa, pero en el iPhone lo hace muy rápido gracias al sensor de LiDAR, que puede detectar objetos hasta 5 metros, entonces lo va a hacer mucho mejor. Aquí les voy a enseñar un video estando en la oscuridad, en lo que es la oscuridad, porque les voy a enseñar el Dolby Vision. El Dolby Vision tiene una ventaja, pero tiene una desventaja que se la voy a decir ahorita. Ustedes ven aquí la comparación de los dos, cómo es mucho mejor el iPhone 12 Pro Max con el Dolby Vision. Todo se mira bien clarito en el iPhone 12 Pro Max, y esto es gracias a que el sensor es más ancho y permite que la luz pueda entrar mejor. Ustedes pueden notar aquí, excelente trabajo. El Note Ultra se queda bien atrás en la oscuridad. Ustedes pueden notar aquí qué oscuro se mira. Pero aquí es donde viene el problema del Dolby Vision. Es que desafortunadamente el Dolby Vision usa lo que es la tecnología HDR. A la hora de editarlo se va a hacer muy claro, como ustedes están viendo acá, y se va a ver bien feo. Entonces, uno de los problemas del Dolby Vision es de que si tú estás grabando un video en poca luz, pero alguien le da luz a un objeto, se va a ver totalmente claro y lo va a arruinar. Y no solamente eso, en la edición te va a dar un problema muy grande, porque te lo va a dar muy claro, como ustedes pueden ver acá. Y pues aquí en el video ustedes van a notar de que al momento que se ponen luces en el objeto o en la persona, tú puedes notar cómo el iPhone pierde ahí totalmente lo que es la hermosura que estaba haciendo de demostrarnos a nosotros ese objeto en la oscuridad. Y miren acá, ¡pum! El iPhone 12 Pro Max ahí perdió totalmente y aclaró todo de una manera bien horrible. Eso es algo que no me gustó a mí, porque yo recomiendo esto. Les recomiendo de que no pongan el Dolby Vision, porque el Dolby Vision, a pesar de que es un buen trabajo de noche, ya cuando accidentalmente alguien pone una luz o tú grabas un video en la luz, en la tarde se te va a ver demasiado claro y se te va a arruinar totalmente. Y si la persona que tú le mandas el video no tiene HDR, y si tú lo mandas por mensaje, se le va a ver totalmente horrible. Así de que buena idea, Apple, pero
No sé por qué no hay una manera que se detecte automáticamente, sino que tú manualmente lo tienes que quitar. Yo les recomiendo que mejor lo quiten. Bueno, entonces hablemos de lo que son la cámara. El Note 20 Ultra va, ustedes como pueden ver, 108 megapíxeles a comparación del iPhone 12 que todavía tiene 12 megapíxeles. Y aquí hay una diferencia más grande. Omar, es que los megapíxeles se miran iguales. Bueno, sí, pero acuérdense que los megapíxeles nosotros los vamos a aprovechar como ustedes están viendo acá. Cuando tú, de cierta manera, darle un zoom a la foto, ahí tú puedes notar la diferencia en los megapíxeles. O sea, el Note 20 Ultra trae de los mejores, o sea, toma de las mejores fotos que tú vas a notar. Y aquí las puse en el día solo para darle, pues, aquí algo diferente. Ustedes pueden notar de que ambos hacen un buen trabajo. Me gusta más que el Note 20 Ultra se mira para mí un poco más definido. O sea, me gusta un poco más el Note 20 Ultra modo angular. Ustedes pueden notar acá de que también los dos hacen un buen trabajo. Nada más de que yo puedo notar de que el Note 20 Ultra miro mejor la foto. No sé usted lo puede ver. Aquí en lo que es en el telefoto, vamos a ver de que el iPhone 12 Pro Max es de 2.5 y aquí la del Note 20 Ultra llega hasta 5 y se mira muy bien. Lo acerca muy bien y se mira muy bien. Vamos a ver lo que es la selfie. La selfie, la verdad es que el iPhone 12 Pro Max siento que se mira mejor la definida. En el Note 20 yo miro que estoy como como maquillado. Pero en lo que es el modo portátil, ustedes pueden notar de que aquí yo te puedo decir de que el iPhone 12 Pro Max toma mejor fotos. Yo siento que en el Note Ultra todavía como que estoy maquillado. Pero bueno, les voy a enseñar a ustedes ahora un video. Bueno, señores, voy a grabar video a 4K a 60 FPS en los dos dispositivos. Y voy a correr hacia allá solo para que ustedes miren la estabilización de ambos dispositivos. Voy a hacer una con la cámara principal y también con la cámara selfie, así que corro hacia allá para que ustedes miren la estabilización. Ustedes pueden ver ahí que les voy a decir algo. Wow, yo siento que la mejor estabilización la tuvo el Note 20. Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer la cámara, voy a hacer una panorama aquí para que ustedes miren. Voy a hacer ahorita entonces una prueba con la cámara selfie para que ustedes miren cómo se ve. Ok, cámara selfie, lo mismo, 4K 60 FPS. Voy a correr ahora hacia allá para que ustedes miren la estabilización de esta. Así que voy a la cuenta de 1, 2, 3, corriendo fuerte. Mira acá noté buena la estabilización en ambos, muy buena, y así se mira ustedes como pueden ver video 4K 60 FPS. Ustedes pudieron notar en el video, yo siento que el Note 20 Ultra hace un mejor trabajo en el video, especialmente la cámara, porque si ustedes se dieron cuenta, yo lo hice en el sol, lo puse a una luz bien extrema porque yo quería ver cuál de los dos hacía mejor trabajo. Yo siento que el iPhone de cierta manera era demasiado pesado, la luz era tanta de que tenía un trabajo bien difícil tratándome de diferenciar eso. Yo siento de que los videos salían mucho mejor en ese escenario extremo. Entonces, Omar, ¿cuál de los dos es el mejor? ¿Cuál vos crees, teniéndolos acá, que debería recomendar? Primero, para mí el ganador es el Note 20 Ultra. El Note 20 Ultra es el ganador por varias razones, y primero porque yo siento de que aquí tengo más tecnología, a pesar Note 20 Ultra es $150 más caro, ok, pero vale la pena, créanme. Ahora, razón por la que el Note 20 Ultra viene siendo mejor dispositivo. Primero porque tiene una memoria expandible en la cual que si yo compro el de 128 GB de memoria externa, yo puedo pues expandir esa memoria. No solamente eso, otra de las cosas es el S Pen. Con el S Pen yo puedo hacer muchas cosas con este lapicito que me permite. Yo siento de que el que le da el empuje, el que lo saca del empate a este teléfono, al Note 20 Ultra, viene siendo el S Pen. Con esto tú puedes hacer muchas cosas, o sea, está a tu favor, y eso es lo que le da puntos extra al Note 20 Ultra. Otra viene siendo los 120 Hz. O sea, yo siento de que Samsung está muy adelante de eso. Se miran muy bien, se siente muy bien. Siento que los 120 Hz son necesarios, a pesar de que Apple sí lo tiene en las iPads. Siento que es muy necesario. No solamente eso, también el teléfono, la pantalla viene siendo más grande. Entonces,
O sea, en general lo que yo miro en este dispositivo es que este dispositivo, este es el goleador, este es el que tiene el jugador, el que te va a hacer el 3-2. O sea, este viene siendo el que te da eso extra. ¿Por qué digo eso? Porque iOS, o sea, una de las cosas malas del iPhone 12 Pro Max viene siendo el sistema operativo. Omar, ¿de qué estás hablando? Es que el sistema operativo es demasiado cerrado. Sí te voy a decir que es uno de los mejores sistemas operativos, iOS 14, pero es tan cerrado, es tan cerrado porque yo lo que tengo acá, el sistema operativo que tengo acá, yo lo tengo en el iPhone 8, en el iPhone 8 Plus. Entonces no tengo estoy tan encerrado, demasiado encerrado acá. En cambio en los teléfonos Samsung yo tengo una mejor libertad en aplicaciones, en que yo puedo hacer exactamente lo que yo quiero. Modificarlo como yo quiero exactamente, no estoy como encerrado. Entonces por esas razones de que yo siento de que este es un mejor teléfono. Así que si tú lo quieres, está bien. Si tú quieres el iPhone, está bien, es un tremendo dispositivo. Pero si tú quieres más libertad, sacarle provecho más a la tecnología, aquí está, señor. Aquí se los tengo aquí. Bueno, señores, gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Recuerden una cosa, Cristo el Señor le está esperando que tú vengas a recibirle, señor Gas, y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.